Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Job Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos durante toda la mañana y durante estos 2 días atrás que llevamos haciendo diferentes ponencias. Hoy tenemos una ponencia de GI Group impartida por Laura Barrio. ¿De qué nos hablará? Cómo adaptarse a las nuevas formas de selección, nuevas herramientas y skills más valoradas. ¿Cómo debes prepararte para los procesos de selección online? Los últimos tiempos nos han dejado nuevas herramientas de selección que vamos a enseñarte a entender y sacar al máximo. Además de consejos imprescindibles sobre cómo hacer una buena entrevista online o sobre cómo sacar el máximo partido a tus redes para encontrar empleo. ¿Y quién nos va a hacer esta ponencia? Laura Barrio, que es Branch Manager de GI Group, licenciada en Psicología con un máster en Recursos Humanos y en Prevención de Riesgos Laborales. Después de casi 10 años de experiencia en el sector, llega GI Group a liderar la oficina de Madrid en 2016. Tras 4 años en la compañía, continúa potenciando a su equipo para encontrar siempre el mejor talento. Como ya sabéis, tenéis a vuestra disposición un chat que me gusta que me digáis desde dónde nos estáis viendo, desde dónde nos estáis escuchando y si tenéis alguna pregunta también la podéis hacer, que al final Laura la responderá. Laura, te dejo al mando. Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Barrio, dirijo la oficina de Madrid de GI Group y, bueno, pues desde hace unos días también la de Las Rozas. Para los que no conocéis GI Group, nosotros somos una empresa de trabajo temporal y de selección directa. Trabajamos con todo tipo de empresas, con todos los perfiles, con todos los sectores, ¿vale? Bueno, yo quería hablaros de cómo ha cambiado la forma de realizar selección este año y cómo podemos adaptarnos un poco a la nueva situación en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Como sabéis todos, bueno, pues con la pandemia sufrida este año y con el COVID, la forma de selección ha cambiado totalmente. Ya no es presencial, ha pasado a digitalizarse o a ser semipresencial. Lo mismo que ha ocurrido con todas las reuniones, con las formaciones y demás. Al final esto es un cambio que ha venido para quedarse, era algo que no teníamos muy desarrollado, por ejemplo, nosotros aquí, pero es la tendencia del futuro. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Bueno, pues como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Al final es mucho más rápido, los procesos de selección se agilizan notablemente, se eliminan las barreras geográficas. Desde cualquier punto de España puedes cubrir un puesto en otra ciudad sin necesidad de desplazamientos, se ahorran muchos costes y demás. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, pues lo primero es que no estábamos acostumbrados a esto. Y todo cuesta en un principio, pero una vez que te habitúas, que estás preparado mentalmente y que te habitúas un poco a la tecnología, la verdad que es cómodo y se ahorran muchos tiempos. Eh, los nuevos canales de reclutamiento y comunicación que estamos... Uy, he pasado una, perdón. Que estamos utilizando. Bueno, pues yo igual soy muy mayor para vosotros, pero yo he vivido en la época en la que tú ibas con tu currículum en mano a una empresa, te presentabas pidiendo trabajo y, vamos, yo así fue como comencé mi primera beca en recursos humanos. Vi un anuncio en InfoJob, pero en vez de, aparte de apuntarme, cogí mi currículum y me planté allí con él para que me hicieran la entrevista en el momento. Todo eso ha ido cambiando y ahora estamos utilizando unos canales comunicativos que en principio eran para el ocio y lo usamos como para trabajar, pues como puede ser WhatsApp, que antes era para hablar con tus familiares o amigos y ahora se hacen muchas entrevistas por videollamada, incluso con los clientes hablamos por WhatsApp, es comunicación instantánea. Para las entrevistas y en las compañías ahora internamente se utiliza muchísimo el Teams, el Skype, el Zoom, Google Meets, tanto por el chat instantáneo como para mantener reuniones. Vamos, se utiliza, yo que tengo hijos, hasta en los colegios para las reuniones con los profesores ahora. Entonces, tenemos que estar preparados y tener todos en nuestros ordenadores y en nuestros teléfonos estas herramientas. No solamente... o sea, es que es el futuro de las entrevistas, de las formaciones y demás, ¿vale? Por otro lado, están las redes sociales. Hay que tener siempre, es fundamental tener un buen perfil en LinkedIn, tenerle actualizado, organizado, con visibilidad. Y el resto de redes que no son o no se utilizan tanto laboralmente, como puede ser Instagram y demás, pues hay que tener también cierto cuidado con lo que se publica, ¿vale? Porque al final un poco son nuestra cara visible. Entonces, aunque tú no vas a buscar trabajo a través de Instagram, sí que la empresa que está reclutando
puede buscarte a ver qué tienes publicado. Entonces, bueno, pues son cosas que sepas que se pueden ver, ¿vale? En cuanto a los consejos para buscar empleo, bueno, pues aparte de tener hecho el perfil de LinkedIn y un buen currículum, pues sencillo, lo más sencillo posible, breve, conciso, ahora profundizamos en este tema. Nosotros, por ejemplo, que somos mediadores entre el cliente final en los procesos de selección, intentamos siempre asesorar a la persona si tiene que cambiar algo en el currículum o lo tiene que reorientar. ¿Vale? Mi consejo siempre va a ser que seáis proactivos, es decir, aparte de tener un currículum y un perfil, te tienes que crear una serie de alertas en InfoJobs, en LinkedIn, que son las fuentes más utilizadas. Así te llegarán avisos de lo que te interesa y ya te puedes ir inscribiendo. Pero aparte hay que ir más allá. Si es una empresa que te interesa, te metes en la web, buscas o te apuntas allí porque hay muchas que tienen para apuntarte y dejar tu currículum. Si ya tienes una entrevista, puedes buscar en LinkedIn a la persona que te va a entrevistar, agregarla, decirle que estás interesado. La proactividad es muy importante y sobre todo la visibilidad también, ¿vale? O sea, aparte de lo que os he comentado de tener un buen perfil en InfoJobs y en LinkedIn, es muy importante inscribirse en las webs de las empresas y también de las ETTs, de las consultoras como podemos ser nosotros y otras de la competencia. Muy importante las ferias de empleo como esta y demás, la mayor visibilidad posible. ¿Cómo han cambiado las entrevistas ahora a raíz del COVID? Bueno, pues como os he dicho, hay procesos que son totalmente digitales y hay otros que son semipresenciales. Normalmente ahora la primera entrevista siempre se hace por medios digitales. Entonces, tenemos que estar concienciados que aunque estemos en nuestra casa, es como si nos estuvieran haciendo una entrevista presencial. Entonces, tienes que estar arreglado, en un lugar adecuado para hacer la entrevista, tranquilo, que no sea pues no en el coche, en una cafetería, sino pues en una sala silenciosa y demás, con fondo blanco si puede ser, y siempre hay que conectarse un poquito antes para estar familiarizados con la aplicación con la que va a ser la entrevista, para comprobarte que nos funciona bien la cámara web, que nos funciona el micrófono y demás. Al final es distinto al tú a tú, ¿no? Entonces hay que mantener siempre un respeto por los tiempos en los que habla uno, en los que habla el otro, porque es más difícil mantener la escucha activa. Hay que tener cuidado con los fondos, con quién pasa por detrás, en fin, esas cosas. Normalmente las empresas, cuando ya están con varios finalistas, quieren conocer a la persona pues presencialmente. Entonces, en ese sentido, lo mismo que una entrevista normal, llegar puntual, siempre arreglado y demás, y bueno, pues ahora con las medidas de seguridad del COVID, pues con mascarilla, etcétera. El currículum, bueno, aquí hay una frase que me encanta, ¿no? Que es, a un reclutador le pueden bastar hasta 6 segundos para descartar un currículum, y es cierto. Nosotros cubrimos procesos de selección con mucha rapidez, entonces tiene que ser algo visual, que tenga la información que te interesa para el puesto. Y cuanto menos ocupe, mejor, porque según lo veas vas a ir a la formación si la cumple, a la experiencia si la cumple. Siempre tiene que ser información real, en la medida de posible con fechas, y no hace falta que sea muy extensa, ya que, bueno, pues todo eso se desarrolla después en la entrevista. ¿Cuánto debe ocupar? Bueno, pues si está en una hoja en vez de 2, es mejor, ¿vale? Porque es más visual aún. Hay cosas que no aportan mucha información en un currículum, como puede ser, por ejemplo, pues la parte de los hobbies, que yo entiendo que si a lo mejor es tu primer empleo de prácticas y no tienes mucha experiencia que aportar, pues bueno, puedas contar cosas de ti mismo, entonces ahí puedes ponerlo, o puedes poner si has hecho alguna acción de voluntariado y demás, pero cuando ya tienes una experiencia siempre tiene que estar estructurado de la misma manera. Un fondo blanco, los títulos todos con el mismo formato y estructurado. Datos personales, que son muy importantes, pues para que las empresas vean dónde residen. Siempre hay que poner la fecha de nacimiento, que ahora es verdad que mucha gente lo quita, pero al final es algo que tienes que ponerlo, porque eso no te va a descartar ni no descartar, o si te descarta en inicio por lo que sea,
mejor que te descarten del inicio que después. La formación, si la ponéis, por ejemplo, el logo de la universidad, pues es más visible que si no. Igual en las empresas que habéis hecho prácticas o que habéis trabajado. Si tú vas poniendo los logos de las empresas, es mucho más visual. La foto del currículum, bueno, esto siempre me gusta deciros que no es Instagram, ¿no? Por eso de abandonar el postureo. Tenemos que tener claro que se trata de una foto profesional, o sea, que no hace falta que nos mire si salimos más feos o más guapos. Es una foto únicamente, pues como puede ser la del DNI. Entonces, tiene que ser que se vea la cara, los hombros, vestido profesionalmente. No, pues no hay que coger fotos ni de vacaciones, ni saliendo por ahí de copas, ni cortadas. ¿Vale? No, no es Instagram. Entonces, bueno, pues os hacéis una foto con fondo blanco y vestido para trabajar, recortada y ya está. El videocurrículum es una opción que ahora se está utilizando bastante, pero para determinados puestos, ¿vale? Por ejemplo, para puestos de marketing sí que se utiliza, de diseño gráfico, gente que a lo mejor opta un puesto más de interiorista, por ejemplo, os puedo poner, pero si tú estás optando a un puesto pues, de asesor fiscal, a lo mejor no tiene mucho sentido el videocurrículum. ¿En qué consiste? Bueno, pues te grabas explicando y detallando tu currículum, contándole tú. Se valora mucho pues, para los puestos creativos en los que las habilidades comunicativas son muy importantes y en los puestos en que se valora que estés al día en las últimas tendencias, que tengas determinada imagen de marca y demás. También, por ejemplo, te puede servir para demostrar que tienes cierto nivel de idioma. Si tú eres una persona con alto nivel de francés, pues puedes grabarte explicando tu currículum en francés y la persona que lo ve pues ya sabe también cómo lo hablas. En cuanto a nuevas herramientas de selección, nosotros utilizamos aquí también mucho una herramienta que se llama Multitest. Al final, cuando tú haces una entrevista a una persona, bueno, pues le haces una entrevista curricular, le puedes hacer otra por competencias, pero también tienes que medir a veces ciertos aspectos técnicos, ¿no? O una prueba de inteligencia. Entonces, es una prueba, son pruebas que nosotros damos de alta a la persona y según la damos de alta le llegan al mail y la persona, según acaba la prueba, a nosotros nos llega el resultado. Como veis, la rapidez es fundamental ahora mismo. Entonces, para este tipo de pruebas hay que estar preparados, siempre tenéis que tener claro qué es lo que te van a evaluar, si son competencias o es más técnico, cómo va a ser el formato de la prueba, si tengo un tiempo determinado para hacerlo, si sin embargo me puedo entretener en las preguntas lo que quiera. ¿Vale? Entonces, buscar un lugar tranquilo, relajado, leer bien lo que te van a preguntar, estar concentrado. ¿Vale? Y lo que os comento, según la acabas, a nosotros nos llegaría el resultado. Y luego hay otra técnica que también se utiliza ahora mucho, que es la videoentrevista, que no es lo mismo que el videocurrículum. ¿Qué es la videoentrevista? Bueno, pues, por ejemplo, un entrevistador redacta 5 preguntas clave y deja a cada uno un tiempo para responderlas, por ejemplo, 3 minutos, 4 minutos, ¿vale? Entonces, el candidato se graba respondiendo a esas preguntas. Con lo cual, la persona, o sea, lo bueno que tiene es que el candidato se graba cuando quiere o cuando le viene bien y el entrevistador también ve luego el vídeo cuando le viene bien, con lo cual no hay problemas de agenda de qué día podemos hacer esta entrevista y qué no, ¿vale? Es mucho más flexible. Te permite ver cómo es el candidato físicamente, cómo se expresa, le puedes hacer también las preguntas en otro idioma y ver su nivel de idioma. Es una herramienta que da mucha información. Es importante que os lancéis, que os sintáis cómodos, que perdáis la vergüenza, porque es una herramienta que ahora se está utilizando muchísimo, porque ya, bueno, pues te revela un poco cómo es una persona, a lo mejor antes de pasar a una siguiente fase de entrevista. Y luego, bueno, las que hemos comentado son las videoentrevistas en directo con las herramientas que hemos dicho anteriormente. Bueno, en cuanto a las claves en la búsqueda de empleo, es fundamental prepararse la entrevista. ¿En qué sentido prepararse la entrevista? Bueno, pues la empresa hay que investigarla, porque siempre que llegues te van a preguntar, ¿conoces nuestra empresa? A ver, ¿qué sabes de ellas? ¿No? Entonces, siempre tienes que tener eso preparado, ¿vale? También tienes que tener claro cuál es tu motivación para el puesto,
qué es lo que puedes aportar, porque también te lo van a preguntar. ¿Con quién te vas a ver? Bueno, pues puedes buscar a la persona en LinkedIn, ver cuánto tiempo lleva en la compañía, dónde ha estado antes y demás. Tienes que prepararte eso y luego en lo demás yo creo que siempre hay que ser sincero con las competencias y con las motivaciones que una persona tiene para el puesto. En cuanto a preguntas trampa o, bueno, sí, preguntas que suelen hacer y dices, ¿por qué? ¿No? Son reveladoras, ¿vale? No son trampa, ¿no? Pero son reveladoras. Uno siempre tiene que apostar por la sinceridad, ¿vale? Pero también hay que saber cómo preguntar ciertas cosas. Por ejemplo, si tú haces muchas preguntas sobre el puesto, sobre las funciones, sobre la empresa, denota curiosidad. Sin embargo, si preguntas únicamente sobre el salario, sobre las vacaciones, pues puede mostrar que la única motivación para el puesto es económica, por ejemplo. ¿Vale? Cuando nos dicen, háblanos de ti o cuéntanos defectos o virtudes, siempre hay que enfocar todo eso al trabajo, ¿vale? Evidentemente a nadie le resulta cómodo comentar defectos o virtudes de sí mismo, pero bueno, son temas laborales un poco para que la persona sepa cómo eres. Cuando te preguntan si están en otros procesos de selección, es una pregunta normal. Se hace un poco también para saber con qué tiempos contamos, porque si una persona está en otros procesos y los tiene avanzados y a ti te interesa esa persona, le tienes que hacer una oferta cuanto antes para no perderla. También para ver un poco en qué sectores se está moviendo. Y luego, bueno, pues a lo mejor estas preguntas, ¿de dónde te ves en 5 años y demás? Pues lo mismo, ¿no? Imagínate que es un puesto en el que tienes que viajar y dices, no, pues yo me veo estabilizado aquí con una familia, pues a lo mejor no encajas en un puesto en el que tienes que viajar o al revés, ¿vale? Pero yo creo que siempre hay que ser un poco honesto con las respuestas porque al final no te sirve tampoco en una entrevista mentir si luego el puesto no va a ser para ti. Es que es un poco pérdida de tiempo. Este apartado que le hemos llamado preguntas sensibles, bueno, pues son ciertas preguntas que son un poco incómodas, que a nadie le gusta comentar. Pues, por ejemplo, que te han despedido o que no te han renovado, pero no pasa nada, o sea, hay que estar tranquilo porque las personas que hacen selección y que están habituadas a hacer selección saben que eso es algo normal. No hay que entrar tampoco en detalles de lo que te ha pasado en tu anterior empresa, pero tampoco hay que mentir, porque las empresas corroboran la información o buscan o piden referencias. Entonces, por ejemplo, si te han despedido, te pueden despedir por muchos detalles. Oye, pues no encajé en el puesto, fue por causas económicas, cambió la dirección, etcétera. ¿Vale? No hay que hablar nunca mal de la empresa anterior, no hay que hablar mal de compañeros, de jefes, ¿no? Hay que intentar sacar lo positivo, hay que ser educado y discreto en ese aspecto porque al final, bueno, pues las empresas no le gusta a una persona que pueda resultar a futuro conflictiva. Lo mismo con los huecos en el currículum, con sinceridad, coherencia. Tampoco hace falta dar muchísima información, pero tampoco mentir. Y respecto al inglés, ¿no? Bueno, hay que ser veraz con el nivel porque te van a pasar una prueba. Entonces, ¿para qué vas a decir que tienes un nivel alto si luego te hacen una entrevista en inglés y es imposible que la pases, ¿no? Los errores que no hay que hacer nunca en una entrevista, bueno, tanto sea presencial o online, siempre hay que ser puntual, hay que cuidar la imagen, no hay que estar pues ni mirando el reloj, ni mirando el móvil tampoco, silenciar el teléfono, lo que hemos comentado antes, no hay que centrar la entrevista en la parte económica de la empresa, hay muchas empresas que sacan puestos y que un poco el salario lo tienen abierto según la valía del candidato, entonces hasta que no la tienen más avanzada no saben exactamente cómo va a ser la oferta económica, ¿vale? Y ante preguntas a lo mejor que te puedan resultar o que sean incómodas, pues siempre ser amable, no mostrarte impertinente ni nada de eso, ¿vale? Cuando acabamos la entrevista siempre nos preguntamos, ¿mando un email, llamo? Bueno, yo a lo mejor soy de la vieja escuela, pero creo que siempre es muy buena idea enviar un email de agradecimiento, ¿no? Y agradecerle a la persona el tiempo invertido y si verdaderamente te ha encajado el puesto, bueno, pues aprovechas y reiteras el interés en el puesto. Porque al final esos son detalles que marcan la diferencia entre un candidato y otro. ¿Estar llamando? Pues yo creo que no, porque si ya te han dicho en la empresa que hay unos tiempos que van a haber otras personas y que te van a avisar tanto si te seleccionan como si no, pues tienes que esperar la llamada, ¿vale? Otra cosa es que pase un tiempo prudencial o que no te digan nada y quieras llamar a preguntar, pero
no hay que estar llamando, ya te comentan ellos, ¿vale? Y en cuanto a las soft skills, bueno, pues eso ahora es algo muy valorado por las empresas, ¿no? Y al final es un poco en la selección, cuando nosotros mandamos, por ejemplo, candidatos que cumplen el perfil duro, por así decirlo, en cuanto a formación y experiencia, ¿qué es lo que diferencia a un candidato de otro, ¿no? Y al final son las soft skills y sobre todo con lo que ha pasado este año. Yo, por ejemplo, os digo aquí algunas que para mí son importantes con los equipos que yo llevo. Es fundamental adaptarse al cambio, porque un día estás trabajando de una manera y otro tienes que trabajar totalmente diferente. Nosotros que trabajamos con clientes, cada empresa es distinta y nos tenemos que adaptar a ella. Hay que ser siempre flexible, no tener miedo al cambio nunca y ser uno capaz de automotivarse. ¿Vale? Nadie te va a venir a motivar cada día. Tienes que ser tú el que te vayas poniendo metas y te vayas motivando. ¿Vale? Ningún puesto es fácil, ni todos los días tenemos la misma energía. Otra competencia que yo creo que es muy importante es la honestidad. Todos fallamos, pero siempre decirlo es fundamental y yo creo que a un manager le da mucha confianza tener un equipo honesto, que en el momento que se ha equivocado no tiene miedo a decirlo en lugar de intentar taparlo. ¿Vale? La autenticidad creo que también es algo muy importante. Todas las personas somos distintas, todos tenemos puntos fuertes y débiles y todos tenemos algo que aportar. No hace falta que... yo tengo aquí bastantes consultores y ninguno es parecido a otro, ¿no? Pero en conjunto el equipo para mí es brillante, ¿no? Porque cada uno tiene unos puntos fuertes y tiene otros más débiles y es importante ser auténtico. Poco a poco hay que ir siendo autónomo. O sea, yo entiendo que cuando uno llega a un puesto, pues al principio tiene muchas dudas o inseguridades, pero siempre hay que intentar ser lo más autónomo posible, ser capaz de tomar decisiones y sobre todo eso, no tener miedo uno a equivocarse. Y bueno, yo más o menos he acabado. No sé si tenéis alguna duda o queréis que profundicemos en alguna cosa más. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Pues sí, hay varias preguntas, así que ya sabéis, si tenéis alguna pregunta la podéis poner en el chat. Te voy a pedir, por favor, Laura, que quites el compartir pantalla si nos vemos en Sí, grande. creo que lo he Mira, quitado, ¿no? sí, fantástico. Mira, nos pregunta Alexandra, ¿hasta qué punto es importante el perfil del candidato en Facebook, LinkedIn o lo que escribe en Twitter? Para mí lo más importante es el perfil que tiene la persona en LinkedIn, que al final es una herramienta que es la que tú utilizas para cubrir un puesto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, no solamente publicamos una oferta y la gente se inscribe, sino que a veces tenemos que hacer búsqueda directa buscando requisitos. Entonces, LinkedIn es fundamental tenerlo con información real, bien estructurado y demás. Twitter o Facebook, yo, por ejemplo, no me parecen tan importantes. Hay que tener cuidado en lo que se publica en el sentido de que la empresa puede mirarlo, pero no es una herramienta que se utilice para la selección, o por lo menos nosotros aquí no la utilizamos mucho. Yo no sé, para determinados puestos a lo mejor sí que puede ser, ¿no? Que a lo mejor tengan relación con las redes sociales, pero en general no. ¿Qué opinas sobre el networking y los contactos a la hora de buscar un empleo? Has mencionado si sabes el nombre del recruiter, que igual le puedes agregar el LinkedIn, estoy interesado en este puesto. El networking siempre es una buena idea. O sea, ahora porque casi no se puede hacer, pero eso se utiliza mucho en las empresas y siempre es necesario, porque nunca sabes la gente que vas a conocer, a quién puede conocer o lo que te puede aportar. Entonces, al final el cara a cara, que ahora lo hemos perdido por las circunstancias, pero que se recuperará, es muy importante. Entonces, si tú vas a una feria de empleo, por ejemplo, que es presencial y conoces ya a la persona que está allí de selección, es que ya esa barrera la has atravesado en un primer contacto. Entonces, siempre que se pueda, el networking, igual que para hacer clientes, es una herramienta muy buena. Has hablado de la brevedad, has hablado del orden, nos preguntan en su opinión cuáles son los aspectos más importantes en un currículum vitae. Pues a ver, yo creo que en el currículum siempre hay que poner, pues lo que os he comentado, ¿no? Datos personales para ver dónde reside la persona, porque ahora con el teletrabajo no hay las mismas barreras geográficas que había, ¿no? Pero bueno, a eso siempre te van a mirar dónde resides, si tienes disponibilidad para desplazarte y demás. La edad también
que es importante, y luego lo que os he comentado. Breve, los estudios que has estudiado y detallar el puesto que has desempeñado si tienes experiencia. Si es un puesto que es ambiguo, pues detallas las funciones lo más que puedes. Otros aspectos, pues yo, por ejemplo, los hobbies creo que es algo que no hace falta poner, porque al final a una empresa que a ti te guste montar a caballo o montar en bicicleta, pues bueno, es algo que es de tu tiempo libre y que tampoco ahí aporta mucho, ¿no? Aporta más, pues si has hecho un curso de, no sé, gestión de conflictos o si has hecho a lo mejor una acción de voluntariado, que yo eso, por ejemplo, sí lo pondría. Pero tiene que ser sencillo, ¿eh? O sea, yo creo que al final, a lo mejor hay puestos, pues eso, que son para temas de marketing, que el currículum tiene formatos distintos, ¿no? O tiene un portfolio, porque la empresa lo va a valorar, pero en general tiene que ser lo más sencillo, para que tú a golpe de primera vista ya sepas si la persona te está encajando o no. Si yo estoy buscando licenciados en Derecho, pues tiene que poner que eres licenciado en Derecho, es que si no, descarto el currículum. Y una vez llegas a la entrevista, ¿cuál es ese detalle que el seleccionador de personal nunca pasa por alto? Yo creo que al final uno se fija en todo, ¿no? Para mí es fundamental, pues eso, tienes que ir siempre, ser puntual, con vestimenta seria o vestimenta laboral. Evidentemente no vas a ponerte lo mismo para ir a trabajar que un sábado para salir a cualquier sitio. Y haberte mirado un poco información sobre la empresa, o sea, saber a qué empresa vas y para qué puesto. Queda, por ejemplo, fatal, igual que cuando llamas a alguien para una entrevista que no sabe ni a cuántas ofertas se ha apuntado, ni para qué empresas. Entonces, tú vas a una entrevista y tienes que saber que hay ciertas cosas que te van a preguntar. Tienes que haberte mirado la página web, saber a qué se dedica la empresa, el puesto, saber un poco en qué consiste. Tú también explicarles qué puedes aportar o qué te interesa, porque a lo mejor no tienes experiencia, pero bueno, pues las motivaciones que tienes para el puesto o lo que puedes aportar a la compañía. Muy importante lo que os he dicho, o sea, no estar con el móvil ni pendiente de la hora y demás. Demostrar que te interesa el proyecto y desarrollarte en la compañía. Eso es lo fundamental. No es lo mismo a lo mejor buscar un puesto con experiencia que cuando estás buscando un becario. Al final, cuando tú buscas un becario, ¿qué te interesa? Pues un poco, si ya sabes que sea la de la carrera y no ha trabajado en ningún sitio, ¿no? Tú estás buscando pues esas habilidades de si es una persona que va a querer hacer de todo, que tiene ansia por aprender, que tiene ambición, más que algo más técnico. Nos preguntan también cuáles son los perfiles más demandados en las empresas a raíz de la pandemia del COVID. Yo creo que cada empresa y dentro de los sectores que más o menos no están muy afectados, los perfiles son los mismos que siempre. Lo que sí que es verdad que cada vez buscan gente más autónoma por el tema de teletrabajo, ¿no? O con más capacidad de aprendizaje, porque no puedes estar a lo mejor físicamente como antes con una persona al lado que te esté enseñando y demás. Tienes que tener una capacidad de aprendizaje más alta para aprender en menos tiempo, autogestionarte, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor entras en un puesto y a la semana siguiente estás teletrabajando un día y dices, madre mía, ¿y a mí quién me explica esto? Entonces, gente organizada y, o sea, los puestos son los mismos. Sobre todo, lo que ha cambiado es que la gente se fija más en las soft skills, ¿vale? De eso, pues una persona organizada, responsable, que no tengas que estar pendiente y encima suyo todo el día y demás. Nos pregunta Ana Martín, ¿cómo se responde correctamente a la pregunta defectos y virtudes? Bueno, es que eso no se puede, ¿no? No se puede responder ni correcto ni incorrecto. Yo creo que hay que ser un poco sincero. Hombre, defectos tampoco vas a decir algo que te eche para atrás, ¿no? Siempre tienes que intentar enfocarlo un poco al trabajo, ¿no? Si tú vas a un puesto que sabes que es una empresa que trabaja en equipo, pues claro, no vas a decir como defecto que no te gusta trabajar en equipo, ¿no? Hay que tener un poco de vista ante esa pregunta, pero oye, que es que si en verdad a ti lo que te gusta es trabajar solo, es que a lo mejor no tienes que ir a esa entrevista. Yo creo que hay que ser sincero, pero que tampoco hay que dar demasiada información, ¿no? Nos pregunta también, has comentado antes lo de no centres la entrevista en la parte económica, pero Ana nos pregunta cómo preguntar por sueldo, porque a veces en la entrevista ni siquiera te lo dicen.
Sí, eso es verdad, que hay veces que en la entrevista no te lo dicen o en la primera entrevista no. Y de hecho nosotros tenemos muchas empresas que ya nos dicen que cuando publiquemos y demás dejemos la parte del salario confidencial, ¿no? Entonces, si es algo que tú a lo mejor necesitas saber porque dices, oye, si no me interesa económicamente, ¿para qué voy a seguir avanzando más entrevistas o más fases? Pues yo lo plantearía de esa manera. Oye, la horquilla salarial no la vais a comentar hasta la última entrevista. Te dicen, no, no, es que eso va a ser según, no se puede aún decir. No, no, es únicamente pues eso, por saber si nos estamos moviendo en la misma franja, aunque no me concretéis si me podéis decir la franja, más que nada para no hacernos a vosotros perder el tiempo ni a mí, ¿no? Entonces, que no seguir avanzando en el proceso, porque si tú eres una persona que estás en una banda salarial, imagínate, de 40.000 y, y la persona y el puesto te está ofreciendo 20.000, pues está claro que no encajas. Entonces, no preguntarlo directamente, pero sí decirlo así. Oye, en la horquilla hay... De todas maneras, el entrevistador, aunque no te lo confirme el sueldo, sí que te va a preguntar un poco la banda, más que nada para seguir avanzando contigo, ¿no? Porque si nadie quiere perder el tiempo o avanzar en fases y luego no vas a ser seleccionado. Y esta era la siguiente pregunta que nos habían hecho. ¿Qué responder cuando te preguntan sobre tus expectativas salariales? Pues yo creo que tienes que responder la verdad. Es decir, al final yo hay una cosa que siempre he comentado, ¿no? Que no es lo mismo que diga en qué banda salarial estás actualmente a que te digan por cuánto te cambiarías, ¿no? Porque a lo mejor tú ahora mismo estás cobrando X, pero dices, es que yo para que me cambie a otro puesto, aunque me pagasen el doble, no me iría, ¿no? Porque vivo cerca de mi casa, me encanta mi trabajo. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? Pues tú tienes que decirlo por lo que tú aceptarías el puesto y ya está. Nos pregunta Ana González, Laura, ¿cómo se puede suplir la deficiencia de formación si tienes mucha experiencia? A ver, depende el puesto. La experiencia es fundamental, ¿no? Para los puestos. Lo que pasa es que hay algunos puestos que, claro, la formación la tienes o no la tienes. Quiero decirte, pues para ser médico, o sea, o eres médico o no eres médico, ¿no? Pero es verdad que cada vez se valora más la experiencia de las personas para determinados puestos. Yo qué sé, imagínate un puesto de Key Account Manager, ¿no? Que al final es un puesto de ventas. Bueno, pues tú puedes poner una criba diciendo que quieres que la persona sea licenciada en ADE, pero en verdad tú te vas a fijar más la experiencia que aporte en el sector, porque te aporta más que tenga experiencia en todas esas funciones comerciales o en el sector a que sea licenciado en ADE o en Derecho, que pero suplir nunca se suple, porque al final cada empresa publica los requisitos de lo que ellos quieren. O hay algunas compañías que por política de la compañía hay que tener estudios universitarios. Entonces depende un poco de la empresa. Nos pregunta Julián, cuando envías una hoja de vida a una empresa, ¿qué es lo primero que ve una persona de selección? Una hoja de vida. Sí, entiendo que es una carta de presentación. Ah, vale. La carta de presentación nosotros la usamos bastante porque, bueno, al final lo primero que denota es interés, ¿no? Porque la persona no solo se ha hecho el currículum, sino que ha hecho una carta resumiéndolo y explicándolo y a las empresas les gusta. Entonces, yo creo que ahí puedes resumir bien tu trayectoria y también, sobre todo, pues tu motivación personal, lo que estás buscando y cómo te estás ajustando al puesto. Si quieres también puedes aportar, si tienes de los últimos trabajos que has estado, eh, referencias o te puedes hacer una carta de recomendación, también lo puedes aportar junto a esa carta de presentación. Da mucha seguridad y mucha fiabilidad un currículum que viene con eso. Antes, Laura, estabas hablando de la importancia que tienen las soft skills, que es lo que demandan las empresas ahora, y nos pregunta Miriam si se debería añadir al currículum vitae un apartado de soft skills. Sí, puedes añadirlo. Yo, o sea, creo que al final esas cosas se demuestran en el día a día, pero yo sí que veo que eso aporta en el currículum que tú pongas ese apartado. Nos pregunta Francisco, ¿en un candidato con larga experiencia comercial es conveniente añadir logros o es mejor dejarlo para la entrevista personal ya que pueden ser relativos según el sector, la empresa y el mercado? Eh, si es para un puesto comercial, te lo van a preguntar. Es verdad que yo creo que si te pones a detallar los logros en el currículum, a lo mejor lo haces un poco largo.
y los puedes llevártelos, ¿no? para presentarlos en la entrevista. Pero sí que es algo importante tenerlo preparado porque es algo que te van a preguntar segurísimo para esos puestos. Disculpa, Laura, que antes que te había dicho la carta de presentación, me acaban de decir la hoja de vida es el currículum vitae. O sea, Julián dice, cuando envías un currículum vitae a la empresa, ¿qué es lo primero que ve una persona de selección? Ve el conjunto, por eso yo os digo que es importante tenerlo o sea, si puedes tenerlo en una página mejor que en dos, mejor, porque ya ves la foto de la persona, edad, dónde vive, y te va apareciendo líneas, formación académica, experiencia, o sea, es que visualmente en 6 segundos, que es lo que decía antes, ya ves si la persona te encaja o no. Pero Omar no se ve nada más que otro, o sea, hay cosas que te llaman a veces la atención para mal, pues lo que os decía antes, por ejemplo, la foto, un currículum siempre tiene que denotar seriedad. Al final es para un trabajo, ¿no? No es para ocio. Omar nos pregunta, buenas, ¿es conveniente añadir si tiene una minusvalía? Sí, eso hay gente que lo pone, hay gente que no, ¿vale? ¿Por qué se pone? Bueno, pues porque las empresas, cuando una persona tiene una minusvalía, se bonifican, ¿no? Entonces, hay empresas que es que precisamente, o bueno, hay una ley que tienes que tener también un número de personas. Entonces, hay veces que te favorece para un proceso ponerlo, porque precisamente es lo que está buscando la empresa. Yo creo que no, o sea, a gusto de la persona. Si tú lo quieres poner, no te van a descartar por eso. En todo caso, te puede ayudar si la empresa precisamente lo está buscando. Vamos, nosotros no descartamos a nadie por ese tema. ¿Cuál es el futuro de ahora, a raíz de todo esto, han cambiado las entrevistas, ¿no? Videoentrevistas, como has comentado. Nos preguntarían, ¿tú eres de las personas que piensa que el currículum vitae tiene que desaparecer? ¿Cuál es el futuro de los recursos humanos o cuál crees que será el futuro de ir a buscar trabajo? Yo creo que el currículum no va a desaparecer, ¿no? Porque, bueno, para mí LinkedIn es el currículum también, ¿eh? Pero bueno, al final nosotros lo seguimos usando aquí muchísimo. El LinkedIn, yo ya os digo que para mí es la herramienta fundamental para buscar trabajo y, el futuro ahora mismo, pues aparte de lo que os he comentado, de tener eso actualizado y pedir ofertas, las empresas hacemos la búsqueda directa. Al final tú vas a buscar al candidato que quieres para tu puesto y te funciona a veces más rápido buscar directamente, ¿no? Con los filtros que te permite hacer LinkedIn, antes que poner una oferta que a lo mejor tienes 200 inscritos y tienes que estar mirando uno por uno. Yo creo que el futuro, sí que es verdad que esto se ha digitalizado y que yo no creo que ahora vayamos a ir hacia atrás, o sea, los procesos van a seguir siendo semipresenciales y siempre se hará una primera videoentrevista pues por cuestión de tiempos y de agilidad, porque al final, pues, por ejemplo, ahora en Navidades yo quiero cubrir un puesto, la persona puede estar fuera viendo a la familia y demás, y así tú vas avanzando, aunque luego quieras conocer a la persona en, en persona, o sea, conocerla físicamente. Pero es verdad que lo que os he dicho antes de la videoentrevista, ¿no? De grabarte tú contestando a las preguntas y que el entrevistador lo vea, el Skype y demás, todo eso no va a desaparecer, por lo menos a corto plazo. Perfecto. Y siempre antes para finalizar me gusta hacerle una pregunta a los ponentes. Estamos en una época de cambio, ¿no? Que muchas personas pues se han dado cuenta que igual se tienen que reinventar o pivotar hacia otros sectores o estudiantes que salen y dicen, ostras, que acaba la carrera en el peor momento y gente en general que puede llegar a estar desmotivada. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le puedes recomendar a estas personas para coger un poquito de impulso? Bueno, el peor momento siempre ha habido crisis, ¿no? Y al final esto es algo periódico. Yo creo que es importante seguir formándose y siempre intentar conseguir algún trabajo de prácticas cuando acabéis los estudios, donde sean, que no os importe la remuneración. Siempre hay que empezar uno pues desde abajo y poco a poco, aprendiendo desde cero. Si la empresa, vamos, por ejemplo, nosotros los becarios que metemos aquí es con idea de que luego se queden en la plantilla, ¿no? Ver una persona que te encaje y demás. Entonces, no os desmotivéis. Yo creo que hay que buscar, pero hay que buscar de forma proactiva porque nadie va a llamar a tu puerta de tu casa a ofrecerte un trabajo. Entonces, tú tienes que estar en los portales de empleo buscando, poniéndote alertas en LinkedIn, en las páginas web y demás,
y tienes que hacer siempre, pues por eso, por mostrar interés, porque te vean en entrevista y demás. Que estás en un sector que ahora mismo, pues por ejemplo, como puede ser la hostelería, ¿no? Un poco más complicado, bueno, pues esto es una cosa pasajera, ¿no? Y a lo mejor puedes apuntarte a otras ofertas, a lo mejor temporales, que bueno, puedes seguir aprendiendo otras cosas en otro trabajo y tampoco estás sin hacer nada y nunca se sabe. A lo mejor entras en una empresa, en un puesto que no tiene nada que ver, te conoce la persona de recursos humanos, le encajas para otro y te quedas, porque estas cosas pasan. Perfecto, pues y creo que lo has definido muy bien al principio, ¿no? Que os decía, yo conseguí mi trabajo repartiendo currículum, ahora con todos estos tips que nos has dado para las diferentes plataformas que existen, pues creo que es mucho más fácil pues expandirse en el mercado. Muchísimas gracias, Laura, un placer tenerte en Job Madrid, esperamos tenerte en próximas ediciones. Muchas gracias por todo.